Saludos, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean todos más que bienvenidos y bienvenidas a este canal explicando las actividades con el profe Eddie Manuel Feliz. Recibo un caluroso saludo. En el día de hoy vamos a entrar a la actividad número 5 de nuestro día número 3. Recordarle que este cuadernillo, estas actividades que se explican en este canal están dirigidas a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto del nivel primario. Ahora que te has puesto cómodo, tienes tu cuaderno, tu lápiz, borrante y hojas de trabajo. ¿Qué te parece si comenzamos esta aventura del día de hoy? Hoy trabajaremos el título de la historieta, específicamente sobre una compra difícil. Entonces, la actividad 5 se titula Una historieta sobre una compra difícil. En esta actividad vas a conocer lo que es un tipo de texto, a lo cual nosotros llamamos la historieta. Además, vas a leer y comprender una historieta, identificando cada una de sus partes como las características que la componen. Te muestro, en nuestra primera tarea se titula ¿Conoces las historietas? ¿Podrías explicarle a alguien cómo es una historieta? Si nunca has visto una historieta, pues tienes un ejemplo para leer a continuación. Te la pondré un poco más pequeña para que puedas observar esta historieta. Debes analizar y leer estas historietas que tenemos acá sobre una compra difícil. Debes prestar mucha atención a las imágenes y cada uno de los elementos que tiene esta viñeta. Una vez que ya has analizado esta historieta, pues pasaremos a la tarea número 2 para que vayamos aterrizando en qué tenemos que hacer. En la tarea 2 te pide que analice la historieta. Debes leerla, observar detenidamente los personajes que hay en ella y qué se vende en esta historia. Ahora debes analizar, debes escribir en tu cuaderno estas preguntas para responderla. ¿Dónde sucede la historia? ¿Dónde sucede? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué están haciendo esos personajes? ¿Qué sucede en la historia? Todo esto lo vas a escribir en tu cuaderno con su respuesta. Esa es la primera tarea que tienes para escribir en tu cuaderno. Te recomiendo, como ya te mandé por el grupo la imagen de la historieta, la puedes sacar, la puedes observar en el teléfono, en tu tableta, para que puedas ir dando respuestas a estas preguntas. Luego vas a pasar a la tarea número 3, que te dice ayuda a los compradores. Pero antes de pasar a esa actividad, te dice que debes analizar una historieta. Anteriormente te habían preguntado que si conoces sobre la historieta. ¿Qué te parece si ahora conocemos más sobre la historieta? Vamos a ver. Y aquí estamos. Vamos a conocer qué es una historieta. De seguro que alguna vez has escuchado hablar sobre este tema. Comencemos. La historieta. Vamos a ver su definición. La historieta no es más que un tipo de narración, también es llamado un texto narrativo, de forma secuencial, que utiliza palabras escritas y dibujo. Observa la siguiente imagen o el siguiente ejemplo. Aquí tenemos personajes animados con globos que tienen palabras escritas. A eso llamamos una historieta. Ahora vamos a conocer los componentes o las partes que tiene la historieta con sus características. Primer elemento, tenemos las viñetas. Las viñetas son los cuadros, como puedes observar, que también son las partes en que se divide la historieta. Entonces, una viñeta son los diferentes cuadros en que se divide la historieta. Están ordenadas de acuerdo a cómo ocurren los hechos. Entonces, sabemos que un cuadro, los cuadros, son las viñetas. Luego seguimos con los dibujos.
Los dibujos son los elementos gráficos centrados en cada cuadro. Nos muestran los hechos, los personajes y el ambiente. Te muestro a estos personajes, llamamos dibujos gráficos, que son los diferentes personajes gráficos que aparecen dentro de los cuadros o dentro de las viñetas. Continuamos entonces, vemos acá que aquí está identificando dos personajes. Seguimos entonces con los globos. Los globos en este caso son los elementos que permiten hablar a los personajes. Por ejemplo, este globo de acá le permite a este personaje expresar lo que está diciendo. También aquí vemos otro globo que también pueden ser en forma de cuadro, en forma... Hay diferentes formas de globo, vamos a mostrártelo. Hay varios tipos de globo. Tenemos este globo que expresa lo que el personaje dice. La forma que sigue expresa lo que grita el personaje. Y el globo en forma de nube expresan los pensamientos que el personaje no dice o no expresa, solamente lo piensa. Esos son los diferentes tipos de globos que existen. También está lo que es la voz del narrador, que es cuando completan los diálogos acompañados de un amplio en el desarrollo relatado. Por ejemplo, por lo general, en estos textos se ubican en la parte superior de los cuadros. Fíjate, en esta parte de acá, de la historieta, esa es la voz del narrador y la ubicamos en la parte posterior, en la parte de arriba del cuadro. Aquí dice, en una calle comercial de la República Dominicana, es el narrador hablando. Ahora, vamos a ver las onomatopeyas, que son lo que permite oír de las historietas, que pueden ser símbolos o letras. Por ejemplo, todos estos son onomatopeyas. Bien, los marcadores gráficos no son más que los movimientos en forma secuencial en líneas ubicadas. ¿Qué te parece si analizamos la historieta? Repasemos. Volvamos entonces a nuestro cuadernillo. Bien, estamos aquí en el cuadernillo. Ahora sí, ya sé que en la tarea 2 debo escribir las preguntas con las respuestas en el cuaderno. En la tarea 3, que fue donde nos quedamos, tenemos acá ayuda a los compradores. Para entender lo que dicen los vendedores de la historieta, Ana y su nieta necesitan tu ayuda. Debes entonces volver a leer las viñetas y ayudarlas. Recuerda que las viñetas son los cuadros que están en la historieta. Tenemos un personaje. Don Blanco anuncia la venta de frutas. ¿Cuáles son esas frutas? Debes buscar en la historieta, en la imagen que te mandé, Don Blanco. Tenemos aquí a Don Blanco. Vamos a ver qué está vendiendo. Debes completar lo que está vendiendo Don Blanco. Tiene las frutas acá que puedes observar. Simplemente es completar con las letras que faltan. Vendo, puedo, si yo voy a completar, aquí pondría una A, otra A, aquí pondría una N y una O. Y completaría entonces esa fruta. Vendo plátano. ¿Por qué yo sé que él vende plátano? Pues porque aquí en la viñeta, el dibujo gráfico, está el plátano. Y estoy completando las letras que me faltan. ¿Vendo qué otra cosa? Debes completarla y escribirla en el cuaderno. Seguimos acá. ¿Qué productos vende Doña Definición? Debes ver acá en cada viñeta qué producto está vendiendo Doña Definición. Vamos a ver qué está vendiendo la doña. Bien. Y por último, Doña Sílaba. Doña Sílaba mezcló las 5 sílabas de las frutas que vende. Aquí entonces tu trabajo es ordenarla para que sepas de qué fruta se trata. Tienes 5 frutas en total que debes ordenarla, que están desordenadas. Por ejemplo, tomamos este ejemplo. Tecagua. ¿Qué quiere decir?
Si lo ordeno, es aguacate. Y ya sé que doña Sílaba está vendiendo aguacate o aguacates. ¿Dónde lo puedo observar? Aguacate lo tengo acá. Y así vas a completar las demás frutas que doña Sílaba está vendiendo. Nota, muy importante. Vamos a ver. Hay algunas letras que llevan tilde, no debes olvidarlo. Bien, en la tarea número 4 te dice que lee la siguiente información sobre las historietas. Las historietas cuentan una historia con imágenes y palabras. Cada cuadro, llamado viñeta, muestra cómo avanza la historia. Los globos muestran lo que dice o piensa cada personaje. Si hay alguna aclaración, el narrador aparece en el recuadro. Vemos acá, las viñetas son los cuadros. Esta es una viñeta. Los globos contienen la información y las aclaraciones del narrador aparecen acá. Bien, ahí está resumido. Continuamos entonces, que aquí tienes una tarea especial. Encuentra las viñetas. Debes especificar cuántas viñetas hay, cuántos globos hay y cuántos recuadros del narrador aparecen en la historia. Como no tienes el cuadernillo, vas a escribir la cantidad. Por ejemplo, ¿cuántas viñetas hay? Debes contar la cantidad de viñetas. Recuerda que este es un cuadro, ese es otro cuadro, ese es otro, y así vas a ir contabilizando cuántas viñetas hay, cuántos globos hay en total y cuántos cuadros donde aparece la voz del narrador existen o hay en esa historieta. Ahora pasamos a la actividad número 6, el carrito de Don Blanco. En esta actividad debes comparar las cantidades y vas a continuar analizando el valor del número de posición según la posición que ocupe. Es parecida a lo que ya hemos hecho. Tenemos acá varios comercios. Naranja por docenas a 125 pesos. Chinola por docena está a 215. Los plátanos por docenas están a 120 y los mangos por docena están a 99. Aquí debes elegir la fruta que cuesta más por docena. Por ejemplo, tengo aquí plátanos o mango por docena. ¿Cuál cuesta más? Debo comparar. El plátano está a 120 por docena y el mango está a 99. Por tanto, ¿cuál cuesta más? Pues el plátano cuesta más por docena. Vamos a ver, aquí me faltó la esta acá. Plátano. Y esa sería mi respuesta. El plátano cuesta más que los mangos por docena. Ahora, de la naranja o la chinola, ¿cuál cuesta más? Del plátano o la naranja, ¿cuál cuesta más? Y así vas a completar eso en tu cuaderno. También vas a seguir ordenando las recaudaciones. Aquí tienes entonces, en el cuadro te presenta el dinero recaudado por Don Blanco en diferentes semanas de trabajo, está de la semana 1 a la semana 6. Por tanto, debes ordenarla de mayor a menor. Te dice acá, señala con un círculo la semana que recaudó menos dinero y con un triángulo la semana que recaudó menos, perdón. Aquí debes ordenarla de menor a mayor. Vamos a ver si es de menor a mayor. ¿Cuál fue en qué semana se recaudó menos? Pues en la semana 6. Y me está diciendo que voy a hacer entonces acá con un círculo la semana que recaudó más dinero y con un triángulo la semana que recaudó más. Bien, entonces la semana 6 sería que un triángulo porque recaudó menos. Bien, y así usted va completando ese cuadro. Aquí luego te da en la tarea 3 la recaudación mensual. Es lo mismo, pero solamente con los meses. Aquí tienes la recaudación mensual de Don Blanco. Debes completarla en tu cuaderno tomando en cuenta el valor de posición. Por ejemplo, aquí está la sexta posición, la cifra que es el 7, el valor que representa es ¿cuál? Debes ponerlo así mismo. Aquí vas a completar lo que te falta tomando en cuenta el valor de posición.